Ok, bueno. Entonces, hablemos de los jardines de polinizadores. Quizá los polinizadores más conocidos pues son las abejas, pero vamos a hablar un poquito de qué otros polinizadores también estarían presentes y son importantes conservar. Em, Empecemos un poco con qué es la polinización, ¿no? Entonces, la polinización es este proceso donde pues, el polen, que es la parte masculina, se transporta desde los estambres, estos que se ven aquí, ¿no? Que al final tienen como bolitas y que nosotros en general los vemos de colores amarillos. Estos son los estambres y es donde se guarda el polen. Este polen son, digamos, la parte masculina y se va a transportar, ¿no? Desde estos estambres hasta el óvulo. El óvulo está en esta parte, como se ve acá. Entonces, primero tiene que pasar por el estigma, ¿no? Y todo este que es un conducto para llegar a la parte donde está el ovario, ¿no? De manera como muy análoga a las estructuras femeninas de humanos, ¿no? Y aquí se encuentran los óvulos. Entonces, una vez que este polen fecunda este óvulo, pues da origen a un embrión que se va a desarrollar dentro de las semillas, ¿no? Entonces, vamos a identificar, perdón, en esta flor, por ejemplo, vemos que las dos partes, tanto la masculina como la femenina, se encuentran en la misma flor. Pero ya habíamos hablado también de que hay plantas que son monoicas y otras que son dioicas. Mono quiere decir de uno y K de casa, ¿no? Una sola casa. Entonces, en este caso, esta florecita sería monoica, es decir, que tiene los dos sexos en una misma florecita. Sin embargo, hay otras plantas que son dioicas, ¿no? Donde quiere decir que viven en dos casas, que hay una flor masculina y una flor femenina. Quizá el caso que más reconocemos es el de las calabazas, ¿no? Donde identificamos flores muy chiquitas, que son flores masculinas, y flores más grandes, que son las flores femeninas. Entonces, ustedes desde ahí pueden intuir, ¿no? Qué tipo de polinización puede haber. A veces cuando están los dos sexos en la misma flor, la polinización puede ser mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, cuando observamos flores distintas, unas que tienen justamente solo los estambres, ¿no? Con polen, y otros que solo tienen los estigmas, pues entonces podemos intuir que esas plantas requieren de un polinizador, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? Imaginemos que en el caso sencillo, ¿no? Donde están los dos sexos dentro de la misma planta. Entonces les decía que hay células que son haploides y diploides, haciendo igualmente como una analogía, ¿no? Nosotros, si nos pensamos, somos seres diploides. Eso quiere decir que tenemos una parte, ¿no? Una parte de nuestros cromosomas viene de nuestra mamá y otro de nuestro papá, ¿no? Entonces somos 2N. Cada uno de los padres aporta una parte, ¿no? Mientras que nuestras células de reproducción, como serían los óvulos, perdón, sí, los óvulos y los espermatozoides, esos son haploides, ¿no? Esos son N. Entonces lo mismo pasa aquí. Nosotros tenemos las anteras que tienen el polen y tienen que viajar, ¿no? Por todo este canal para llegar dentro del ovario al óvulo y poder fecundarlo, ¿no? Entonces, estos dos, ¿no? El polen y el óvulo son N, son haploides. Sin embargo, cuando se fertiliza, ya genera un nuevo individuo que ya es 2N, que es diploide. Y son las semillas. Sabemos que el embrión se desarrolla dentro de la semilla, germina, nos da una plántula y después cuando entran en la madurez, esta entra en un proceso de meiosis, donde este individuo que es diploide genera células que son haploides, ¿no? Otra vez el polen y los óvulos que se van a fecundar, ¿no? Entonces, digamos que este es el ciclo
de reproducción sexual en las plantas. Y decíamos que la reproducción sexual es muy importante porque genera diversidad, una diversidad en sabores, diversidad en colores, ¿no? En cambio, si nosotros hacemos esquejes, ¿no? O reproducimos por acodos, en ese sentido estaríamos yéndonos a la reproducción asexual, ¿no? Donde siempre vamos a tener clonas del mismo individuo, no vamos a tener variabilidad. Y eso va en decremento, pues, justamente de la calidad genética de esos individuos, que puede ser, imagínense que todos los individuos sean iguales, ¿no? Que tengamos lechugas y que todas sean clones. Entonces, si llega y digamos que es susceptible a un pulgón, si llega un pulgón, va a atacar a toda esa población de lechugas, ¿no? Mientras que si hubo diversidad, ¿no? Que es a partir de las semillas, pues puede ser que algunas de estas semillas sean atacadas por el pulgón y algunas no, que sean resistentes, ¿no? Entonces esa diversidad se da y se genera a través de la reproducción sexual de las plantas. Y no, y no a través de la reproducción asexual, ¿no? Que serían básicamente clones. Entonces, bueno, ¿cómo ocurre esta polinización? Puede ser que ocurra de manera abiótica, es decir, que están involucrados agentes físicos como el agua, como el viento, y esto pasa mucho, por ejemplo, en las matas de maíz, ¿no? Donde simplemente por el viento, este polen llega a los óvulos que se encuentran más abajo, las flores masculinas casi siempre están hasta arriba y las flores femeninas o la parte femenina está abajo, ¿no? Entonces, simplemente por dispersión del polen, cuando pasa el viento, este polen llega a las flores femeninas para fecundarlas, ¿no? Cada uno de los, en el caso del maíz es muy interesante porque cada uno de los pelitos de elote, pues es uno de estos canales por donde viaja el polen y fecunda, ¿no? Y fecunda en cada granito de maíz que tiene nuestro elote. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Pero también puede ocurrir de manera biótica, ¿no? Donde se involucra algún organismo vivo. Entonces hay una gran variedad de animales que realizan la polinización. Ahora vamos a hablar de ellos. Entonces, de forma biótica, les decía, puede ser por el viento, ¿no? Pero puede ser por agua, sobre todo esto en especies de plantas acuáticas, ¿no? El polen viaja en estructuras resistentes y que viajan por agua, ¿no? O por vibración, decíamos también, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del jitomate. Nosotros podemos como agitar sus florecitas y se autopoliniza. Entonces, pero ahora lo que nos compete un poquito más es la polinización de manera biótica, ¿no? Esta polinización pues es una interacción de tipo mutualista. Decíamos que en esta simbiosis las dos partes se benefician, ¿no? Tanto el animal polinizador como la planta. Entonces, las recompensas que ofrecen las plantas a los animales son polen, que algunos de este polen puede ser muy rico en proteínas, en néctar, algunos son atraídos por las fragancias, resinas y ceras, sobre todo, por ejemplo, para los que tienen pelo, ¿no? Las resinas y las ceras son importantes, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Otra vez, como reconociendo estas estructuras, es muy importante que ustedes las identifiquen, ¿no? En las diferentes plantas que tienen. Hay algunas cuyas estructuras están como escondidas. Entonces, a lo mejor en esas plantas, en esas florecitas, habría que abrir con un cúter para que ustedes vayan identificando y digan, ah, esta especie es monoica o es dioica, porque hay especies, no podemos decir que todas las plantas, por ejemplo, de pepino, son dioicas, ¿no? Hay algunas que son monoicas, entonces reconocer qué variedad tenemos es importante y que ustedes identifiquen estas estructuras reproductivas, ¿no? Los estambres son los órganos florales masculinos que producen el polen, son estos. Les decía, casi siempre los vemos como que hasta el final,
son como antenitas, ¿no? Que tienen, estos gránulos amarillos, ¿no? En general el polen es de color amarillo. Y si nosotros viéramos al microscopio todas esas pequeñas bolitas, ¿no? Lo veríamos de esta forma, es la célula sexual masculina y su finalidad pues es germinar y fecundar los óvulos. Ya vimos dónde se encuentran los óvulos, que están un poco más metidos, ¿no? Entonces, los pistilos son el órgano floral femenino, lo que se ve más hacia el exterior. En este caso, por ejemplo, vemos una flor que es monoica, es decir, tiene el polen y tiene los óvulos dentro de la misma flor, y vemos que este es como una pequeña entrada, ¿no? Ese es el pistilo, siempre lo vamos a ver de esta forma. Entonces, en el pistilo es que se almacenan, pues, bueno, más bien el pistilo nos lleva hacia el óvulo y por lo tanto al ovario, perdón, y por lo tanto a los óvulos, ¿no? En el ovario casi siempre está en la base de la flor. Es una parte que se ve como mucho más gordita y ahí es donde se van a contener los embriones y las estructuras para garantizar la formación, pues tanto del fruto como las semillas. Ya decíamos que todas las semillas tienen fruto. Este puede ser aquenio o un fruto seco o puede ser carnoso, ¿no? Pero siempre tienen un, un fruto, ¿no? Hay fruto y semilla, como nos enseñaron en la primaria, ¿no? Entonces, podemos reconocer todas esas partes y luego podemos saber si nuestra planta fue polinizada, porque entonces el ovario, la parte baja de la flor, donde se encuentra la flor, se empieza a engrosar, ¿no? Entonces decimos, pues ya está fecundado, ¿cierto? Entonces, bueno, hay algunas plantas que les decía ofrecen como recompensa néctar. Hay algunas que en particular tienen esta estructura que se llama nectario y si observan está medio al fondo, ¿no? Entonces, los animales que van a polinizar esto, que van a ocupar este néctar, pues tienen que tener o lenguas muy largas o picos o algo que les permita llegar a ese néctar que no está justo como muy al alcance de todos, ¿no? Entonces, veremos que también hay algunos dentro de estas estructuras, vemos que tienen como gordito dentro del óvulo y muchos de esos son nectarios. Podemos saberlos si aplastamos uno de ellos y vemos como una especie de jarabe, ¿no? Hay algunas de estas florecitas que a lo mejor ustedes han como comido, ¿no? O que han chupado justamente porque son dulces. Entonces, esas estructuras, pues, es donde se almacena el néctar, ¿no? Y los pétalos son, pues justo son hojas modificadas, ¿no? Cuya principal función es atraer a los polinizadores. Hay gran variedad de formas, de tamaños y de colores y se sabe que ha habido una coevolución, es decir, que de la misma manera en la que evolucionan las plantas, evolucionan los animales que polinizan estas plantas, ¿no? Quizá aquellos colores que son favorecidos, ¿no? No todos los animales son capaces de ver todos los colores. Entonces, digamos que si es una planta que se poliniza por un colibrí, va a tener colores como muy llamativos, amarillos, ¿no? Entonces, en esa selección, en esa evolución, se van quedando aquellas plantas que quizás son más vistas por los colibríes, ¿no? Entonces, se van seleccionando algunos colores. Y bueno, finalmente, pues, cuando hablamos de jardín de polinizadores, siempre estamos hablando, pues, de justamente estas estructuras florales que atraen a estos animales. Entonces, las plantas con flor, como ya habíamos visto, son las angiospermas y en el mundo, pues, hay 352,000 plantas con flor. Y 8 de cada 10 son polinizadas por animales. Entonces, bueno, por eso la importancia de este tema, ¿no? Y de establecer un jardín de polinizadores. Ahora, un jardín de polinizadores tiene varios servicios
tanto ambientales como económicos y sociales. Y esto es muy importante de reconocerlos, ya que de hecho forma parte de algunas de las estrategias, por ejemplo, de ordenamiento dentro de la Ciudad de México para llevar hacia la sostenibilidad en las ciudades, ¿no? Entonces, considerar que tenga estos tres componentes es muy importante. Ay, perdón, me muteé. Dentro de los beneficios ambientales, pues son estos como regalos naturales que contribuyen al bienestar de la comunidad sociobiótica, eso quiere decir no solo de los animales, sino de sus interacciones, ¿no? En el conjunto. Podemos recuperar especies de plantas y polinizadores en la ciudad. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente sesión. Eh, Les decía, recuperar interacciones entre especies, generar, digamos, pequeños refugios, decíamos, dentro de la ciudad que nos ayudan a disminuir la temperatura tan alta que se genera a partir de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y de que estamos como rodeados de asfalto. Y obviamente, pues ayudan a mitigar un poco esta situación del cambio climático, ¿no? Al captar CO2, ya que estos jardines, pues obviamente están asociados a una gran biomasa verde. Ahora, algunos de los beneficios sociales es que mejoran la calidad de vida de las personas que interactúan con ellos, disminuye el estrés y la ansiedad. Si nosotros ya hemos hablado un poco de esto, que se relaciona también con los beneficios de tener un huerto urbano. Sin embargo, en particular la floración con sus colores, ¿no? Con sus aromas, atraen una cantidad de bichos, insectos, lagartijas, aves, ¿no? Y de repente todos estos sonidos, sobre todo los de las aves, empiezan a estar en lugares donde ya no estaban, ¿no? Y eso es muy hermoso. También generan, pues, son lugares de encuentro de la comunidad, son lugares en donde uno puede recrearse, ¿no? Funcionan también como espacios educativos para mostrar la importancia de las plantas y de la polinización para la gente en general, y tiene un alto valor estético, ¿no? En vez de, por ejemplo, estaría muy bonito, en el caso de Iztapalapa se ha visto como un fenómeno en los últimos años donde se están coloreando las paredes, ¿no? En estos caminos seguros se empiezan a colorear las casas, ¿no? Es multicolor. Sin embargo, estos pues son colores artificiales, ¿no? Estaría mucho mejor que estos colores pues fueran de plantas, ¿no? Como sí sucede en otras partes. Por ejemplo, esto que hicieron en Periférico, ¿no? O lo que hicieron en el acueducto, eso me parece, mucho mejor, ¿no? Y pues la cuestión como el beneficio económico, ¿no? Decíamos que puede ser como una parte de producción de autoconsumo, porque decíamos que muchas de estas plantas con flor son aprovechadas también de manera comestible o para la venta. Pueden generar pues redes de intercambio, siempre que tengan jardines con flores, ¿no? Va a incrementar el valor de un lugar y mejora la calidad de los cultivos y plantas aledañas, porque decíamos que desde el 70, del 75, 80% de los cultivos de alimentos dependen en parte de la polinización. Y entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, una sandía, solo una sandía en nuestra azotea, pues va a ser más difícil que sean atraídos los polinizadores a esa sandía si está solita, a que sí está en conjunto con otras plantitas, ¿no? Con flor. Entonces, muchas de nuestros cultivos, ¿no? Por ejemplo, no tendríamos sandía, café, mango, manzanas, almendras, cacao, tomate, calabaza, tuna, frijol, muchísimos cultivos dependen de la polinización, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor han estado escuchando que hay una crisis de los polinizadores y sobre todo
de las abejas, ¿no? Que es quizá a quien se le ha atribuido una buena cantidad de justamente de esta labor, ¿no? Entonces, algunas de las causas de esta crisis de los polinizadores, pues es el uso de plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, el que se quiten hierbas. Hay mucha gente que, ya decíamos de las hierbas malas, que durante mucho tiempo se decía que hay que quitarlas y todo esto. Sin embargo, si un suelo está pelón, ¿no? No tiene plantitas, pues se erosiona, se pierde, se contamina, ¿no? Y el hecho de que tenga una cobertura vegetal eh, atrae estos polinizadores, ¿no? El hecho de que se utilicen insecticidas sintéticos por querer quitar una plaga, por ejemplo, de pulgón, pues nos estamos llevando a justo escarabajos, abejas, diferentes tipos de polinizadores que ahí viven, ¿no? Entonces, por querer tener un beneficio, en realidad nos estamos quitando la mayoría de los beneficios que nos proveen estos ambientes, ¿no? Entonces, otra de las causas también de la crisis de los polinizadores son especies que amenazan las especies locales. A lo mejor también han visto que últimamente se están realizando campañas de que no dejes salir a tu gatito a la azotea, ¿no? Porque van y cazan a las aves o empiezan a eliminar bichos que puedan estar por ahí. Eso es importante. Y luego también la introducción de otras especies, ¿no? Como avispas, empiezan a ganar terreno sobre especies que son endémicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la introducción de especies. Por ejemplo, en Galápagos, en las Islas Galápagos, no te permiten llevar ningún tipo, por ejemplo, de semillas, ¿no? Dentro de tu maleta y te revisan así en 2 o 3 ocasiones de que de verdad no lleves semillas, ¿no? Que lleves una manzana o lo que sea, pues porque cuidan mucho y protegen esos ambientes. Y el hecho de que tú lleves una especie ajena a ese ambiente, ¿no? Se les llaman especies exóticas, muchas veces estas especies compiten y le ganan a la especie nativa, ¿no? Entonces están como eliminando estas especies que ya teníamos, estas especies locales. Por otro lado, también, pues justo en las ciudades y cómo ha crecido la mancha urbana, las pocas espacios verdes que tenemos, ¿no? Vemos que son víctimas, pues justo de deforestación, de tala, ¿no? La degradación del desierto de los leones ha sido terrible. No digamos de la Jusco, de lugares como Tláhuac, de Xochimilco, ¿no? Milpalta, la misma Iztapalapa, ¿no? Entonces, las pocas áreas verdes que tenemos son destruidas. Entiendo que pues es la necesidad de vivienda, mucha gente viene ya a vivir a las ciudades. Sin embargo, pues el hecho de que haya por ejemplo, ciertas poblaciones de polinizadores en el desierto de los leones, luego ya no tienen más espacio donde ir, ¿no? Porque no hay como corredores biológicos y es lo que intenta un poco, a lo mejor han visto justo que se están poniendo o se estuvieron poniendo, yo ya no he visto recientemente, a lo mejor por la cuestión de la pandemia, pero se habían estado poniendo muchísimas flores en periférico, en las avenidas principales, ¿no? En viaducto, etcétera. Entonces, parte de eso, pues justo pretende crear estos corredores y instalar nuestros jardines de polinizadores en nuestras casas, aunque sean pequeños parchecitos, pues va contribuyendo a crear estos corredores. Otra de las cosas también es, por ejemplo, el uso de invernaderos cerrados, ¿no? Es increíble cómo han proliferado los invernaderos todavía como en la parte, digamos, productiva de la ciudad, por ejemplo, en Tláhuac, en Xochimilco, y pues qué padre que se produzcan todas estas flores, ¿no? Sin embargo, pues los polinizadores no tienen acceso a ellas y lastimosamente muchas de estas flores
que se crían en invernadero, que se cultivan en invernadero, las cultivan con muchísimos fertilizantes químicos y ya no permiten justamente tener estos otros usos de los cuales hablábamos, ¿no? El uso, por ejemplo, de las en flores comestibles. Ahora recientemente son mercados emergentes. Por ejemplo, el que se utilicen flores como tisanas, ¿no? Como tés, como cigarros florales, por ejemplo. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Pues hay diferentes usos, ¿no? O justo para la cosmética natural. Sin embargo, todos esos usos implican, pues, o que no lo tomemos, que lo ingiramos, ¿no? Que no lo pongamos en nuestro cuerpo y quizá no queremos ponernos en nuestro cuerpo y mucho menos comer agrotóxicos, ¿no? Entonces sí requiere un cambio ahí en las formas de producción de estas flores, es importante. Y también durante mucho tiempo, como que se decía, yo tengo jardín, ¿no? Pero era un monocultivo de pasto. Entonces, pues sí está bien, ¿no? Para quien lo quiera tener, porque está padre acostarte en el césped, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el césped es una de las especies más demandantes de nutrientes. Hay que estarlo abonando muy, muy frecuentemente y por eso como que se asocia a fertilizantes químicos por la demanda de nitrógeno que requiere, pero también se vería padre si se establecen en las orillas o donde sea, pues también algunas plantitas con flores, ¿no? Y que no sea solo este monocultivo de pasto. Otra de las cosas y también que contribuye a la crisis de polinizadores es la percepción negativa de la gente. Estoy segura que, o sea, sí queremos atraer diversidad a nuestra casa, pero quizá estaríamos muy preocupados de tener una colmena, ¿no? Quizá en nuestra azotea, porque eso impediría o nos mantendría como preocupados el hecho de que vayan niños a la azotea, nosotros mismos, ¿no? A lo mejor impide como que desarrollemos nuestras labores culturales en el huerto de manera tranquila, ¿no? Incluso también entiendo que haya traumas, ¿no? Que haya alergias, a lo mejor somos alérgicos a las abejas y pues sí, no queremos que haya una colmena por ahí cerca, ¿no? Entonces, eh, varias de estas cosas, ahorita vamos a hablar un poquito justo de esta percepción negativa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las abejas, ya veíamos y les compartí en el grupo que hay personas que se especializan en poder retirar estas colmenas y llevarlas a un lugar seguro, sin tener que matarlas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, otro Pero de los... ¿sabes qué, Karen? Perdón, Sí, no es tan fácil. La realidad es que yo les compartí que me tocó que un vecino sacara un tambo que se le llenó de abejas a la calle. Y entonces me di a la tarea de buscar de las asociaciones de abeja negra, amiga abeja, ¿no? Es como tres. Y te piden una lana, te hacen toda una serie de cuestionamientos súper complicados. No pudimos hacerlo y tuvieron que venir los bomberos. Entonces, como tal, tampoco hay tantas soluciones para resolver lo de la abeja. pero sí, sí es cierto, porque tampoco es que implica cierto equipo, ¿no? Y sí, sí es complicado. Sí, a Pero nosotros nos mandaron a volar porque el tambo decía no sé qué químicos y me dijo no, o sea, la mayoría de los chicos lo que tienen es o de dos asociaciones de tres que me puede contactar, lo que tienen son zona de plantas o otras panales. Y entonces se llevan las abejas para allá y me dijeron, no te los puedo aceptar porque si están contaminadas, me contaminas a mi cultivo o me contaminas a mis colmenas. Entonces, pues no, y además se tardan 2, 3 días, ¿no? Entonces, si tú lo tienes acá con un problemón, pues es sí, fíjate complicado. que tiene varias cosas, ¿no? Exacto, no toda la gente se quiere llevar a todas las abejas, porque hay abejas que son como africanizadas, ¿no? Que son muy violentas y entonces justo no se las quieren llevar a sus apiarios. Este, sí, sí, es un tema complicado, pero habría que ver, ¿no? Justo cómo lidiar con ello. Entonces, bueno, em,
debería haber también, como yo pienso que va a haber una creciente, también es como un mercado emergente, ¿no? Esto, ahorita hay pocos apicultores dentro de la ciudad, pero yo creo que se van a estar generando muchos más, ¿no? Y con ello, pues las posibilidades de que alguno de ellos se quiera llevar tus abejas. Pero sí es complicado eso, como dices, ¿no? Justo porque la circunstancia en la que se encontraba, ¿no? Esa colmena. Sí. Por otro lado, por ejemplo, esto que nos acaba de pasar el sábado, ¿no? Empezamos a ver ya los efectos del cambio climático. Hay mucha gente que no cree en cambio climático, ¿no? Sin embargo, es una realidad. Se están vulnerando los ecosistemas. Tenemos estos eventos meteorológicos con mayor intensidad. Lugares donde no llovía, empieza a llover muchísimo. Me sorprendí mucho que en el norte del país, donde casi no llueve, hubo pérdidas tremendas de cultivos por inundaciones, ¿no? Sequías, estas cosas, ¿no? Todo esto del cambio climático, pues, va también impactando en los tiempos de floración, ¿no? Quizá flores que empezaban a florecer en mayo, en junio, lo empiezan a hacer desde febrero, ¿no? Por el incremento de temperatura. Entonces, eso les decía, está en una estrecha coevolución las flores con sus polinizadores. Entonces, muchas veces coinciden en los ciclos de vida, ¿no? Cuando florece es cuando emergen o cuando están estos polinizadores en esa fase donde pueden polinizar a estas flores y pues ya no se empatan, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? Pues también la migración, o sea, se descontrolan, los polinizadores se descontrolan si nosotros aplicamos estos otros aromas, ¿no? Estos insecticidas, se descontrolan si cambia la temperatura. Entonces, tiene varios impactos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis de los polinizadores? Pues es que pueden desaparecer plantas que son polinizadas solo por una especie, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien, pero había una especie que ya está extinta, es una orquídea, que era polinizada solo por una especie me parece que era un sírfido, y entonces desapareció, como desapareció esa población de polinizadores, esa planta desapareció también, ¿no? Decíamos que 8 de cada 10 plantas requiere polinización, entonces, aunque tengamos 20 florecitas, si de esas 20 florecitas solo se polinizan 8, pues vamos a bajar pues, el rendimiento de nuestras plantas, ¿no? Eh, y eso finalmente va a impactar en la salud de la gente, ¿no? O en la disponibilidad de los alimentos. Quizá parece que no está como muy relacionado, ¿no? Pero hemos hablado del papel de las mujeres en la agricultura, ¿no? En las cuestiones de cuidado, no solo de las personas, sino también de las plantas. Y esta situación pues también no es visibilizada, ¿no? O sea, todo el tiempo que se dedica al huerto, ¿no? Muchas de las personas que tienen un huerto pues son mujeres, y que han desarrollado pues muchas habilidades, ¿no? Al respecto. Entonces, digamos que ahorita les voy a hablar en particular justo de qué va esto, en un programa social que se transformó, ¿no? Que se llama Jardines de Vida, y se transformó a mujeres polinizadoras, porque se vio que eran las mujeres las que estaban más involucradas o que estaban más interesadas en esto. Entonces, y que se ve como que este espacio, ¿no? La jardinería, pues es un espacio en el que la mujer, digamos, puede desarrollar sus habilidades y decíamos que puede obtener un ingreso económico, ¿no? Se pueden generar competencias en el sentido del cultivo de estas plantas, liderazgo ambiental
territorial y bueno, hacia una ciudad segura, evitar que a lo mejor las mujeres que viven en su casa y que se dedican única y exclusivamente a las labores de cuidado, pues puedan tener justo como otras opciones, ¿no? Entonces, este proyecto, a lo mejor, no sé si ustedes escucharon de él, creo que empezó en 2018, 2019, se llamaba Proyecto Jardines para la Vida. En este proyecto se capacitó a 425 personas, 45 eran hombres, entonces ustedes pueden ver que pues cerca del 90% pues eran mujeres, entonces luego cambió su nombre a Mujeres Polinizadoras en su segunda versión. Y entonces las capacitaban, era un curso de 40 horas, se hablaba no solo de polinización, sino de género y de derechos humanos, y se supone que se trabajaron con 22 pilares. A mí no me tocó, o sea, yo entré a pilares después de que esto sucedió, pero sí vi cómo llegaron con muchas plantas a algunos de los pilares a los que ya existían, ¿no? Y se hicieron 23 jardines polinizadores comunitarios. No sé muy bien, creo que algunos de esos, muchos de ellos están ubicados en pilares, pero también hay algunos que se establecieron, por ejemplo, en Alameda Sur, en, en el Parque de los Venados. Entonces yo ya no sé, Minerva Abril dice que fue polinizadora en Yautlica. Yautlica es un lugar muy hermoso. Sin embargo, yo ya no sé qué seguimiento se le ha dado, pues a raíz de la pandemia y ya no he escuchado mucho. Entonces, creo que hay un grupo en Facebook que se llama Mujeres Polinizadoras. Entonces, me parece un proyecto muy interesante y que se debería retomar, a pesar a pesar de la pandemia y todo eso, ¿no? Pero el programa consistía básicamente en capacitar a mujeres y hombres, con énfasis en la polinización, es decir, dar una alternativa laboral. Y bueno, se les daba todo, ¿no? O sea, se les daban las plantas, se supone que se les daba la capacitación de sus cuidados, de la poda, de la reproducción, ¿no? Cómo obtener sus semillas y reproducir el ciclo. Entonces, parece, parece un programa interesante, ¿no? Y decíamos que a lo mejor parecía que, Cecilia dice que también en Ecoguardas. Me da mucho gusto conocer que si haya personas que se hayan relacionado con eso. En particular es de mi interés como retomar ese proyecto, quizá no como mujeres polinizadoras, como para dar más apertura a las personas, a niños y hombres también, ¿no? Y retomar esto, ¿no? Como quizá, como una especie de, yo digo, club de cultivo, club de jardinería, donde a lo mejor nos reunamos una vez al mes, una vez a la semana, y hablemos solo de flores, ¿no? De manera alterna y complementaria a los huertos urbanos, ¿no? Porque en muchos programas pues justo se deja de lado esta parte de las flores. Y decíamos que a lo mejor no veíamos conexión entre la deforestación y el incremento de la pobreza. Sin embargo, creo que a lo largo de este curso hemos visto cómo se interrelacionan estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de bosques, perdemos la materia orgánica, eso erosiona el suelo. A la vez se pierde fertilidad de los suelos, tenemos una baja producción agrícola y lo que hacemos para compensar esta baja en producción agrícola es que, por ejemplo, incrementamos el uso de agroquímicos, pero contaminamos el agua, nos enfermamos, al enfermarnos buscamos otros ingresos, dejamos de cultivar, migramos hacia las ciudades. Las ciudades ya no tienen cabida para darnos trabajo a todos, quizá, ¿no? Ofrecernos una buena calidad de vida y pues se incrementa la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias interrelaciones ambientales. Sin embargo, pues vemos cómo no podemos o no estamos ajenos y la importancia de recuperar estos espacios, pues para nuestro bienestar, ¿no? Sí, Norma, yo justo lo que vi
Yo recibí esta capacitación, por ejemplo, poquito antes de que cerraran todo por pandemia, ¿no? Entonces creo que justo se interrumpió por eso. Esperemos que no siempre estemos en esta situación y eventualmente podamos regresar a hacer las cosas que teníamos planeadas, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito ya de los grupos polinizadores. Los animales polinizadores pues son varios. Podemos encontrar insectos como abejas, abejorros, mariposas, polillas, moscas, escarabajos, avispas, incluso las hormigas, ¿no? Dentro de los reptiles podemos encontrar, por ejemplo, lagartijas, que quizá no van por las recompensas, pero quizás son atraídos porque hay algunas de estas florecitas como que tienen forma de campanita y ahí resguardan agua y entonces van los reptiles a tomar agua de ahí, ¿no? Pero al querer tomar agua, pues también transportan el polen, ¿no? De flor en flor. Las aves, quizá los colibríes, son los polinizadores que más conocemos, son los que más se reconocen, y dentro de los mamíferos, murciélagos que sí lo hacen de manera muy específica también con su planta, y roedores que también de hecho lo hacen más bien como de forma ocasional, ¿no? Miren aquí esta imagen tan bonita de este ratoncito atraído por el aroma de esta rosa, ¿no? Y que finalmente, pues, dentro de su pelo, el pelo que le rodea en el hocico, va a ser transportador de este polen. Ahora, hablemos de las abejas y los abejorros, ¿no? Estos se alimentan de polen, ya decíamos de las recompensas que se ofrecen, y néctar. Viven en grupos en general con una hembra reina, aunque también hay abejas solitarias, pero generalmente son como especies gregarias, ¿no? Los abejorros, aquí vemos en esta imagen, este es un abejorro, esta es una abeja, son más grandes, tienen más pelito y tienen muchísima actividad en el día. A diferencia de las abejas, ¿no? Que son más chiquitas y tienen menos pelo, los abejorros pueden picar varias veces, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado, pero son muy ruidosos, ¿no? Entonces es muy difícil que te despistes y que no sepas que hay por ahí un abejorro, ¿no? Y viven en colonias pequeñas, a diferencia de muchas abejas que tienen colonias muy grandes, ¿no? Un buen dato es que una abeja, pues, por ejemplo, puede polinizar 17 flores en un minuto, ¿no? Entonces vean la necesidad de flores que requieren estas abejas, ¿no? Ahora, también hay abejas, las que se llaman abejas meliponas. Estas abejas no tienen aguijón, ¿no? Y empiezan a ser desplazadas, ¿no? Por Apis mellifera. Estas abejas, muchas de estas abejas son del género Trigona, mientras que la abeja, ¿no? Esta abeja europea, es del género Apis. Entonces, en muchos apiarios, pues justamente como esta especie ya está medio domesticada y está como más estudiada, pues se establecen apiarios de estas especies, ¿no? Pero desafortunadamente se empiezan a desplazar. Esto es justo la cuestión de las especies exóticas, ¿no? Empiezan a desplazar las especies nativas, abejas meliponas, que por ejemplo nosotros hemos encontrado aquí en el Cerro del Peñón, ¿no? Aquí en nuestra casa y que se desplazan hacia acá, hemos encontrado de este tipo de abejas, ¿no? Entonces sería interesante cómo poder tener pues miel de estas abejas y que además no van a generar estas situaciones de que nos vayan a picar, ¿no? Y sí podríamos convivir con ellas. Eso está como muy interesante y creo que se empieza a desarrollar mucho más, ¿no? La domesticación de abejas meliponas. Ahora, hablando de las mariposas y las polillas, sabemos que habitan todo el planeta menos en la Antártida, ahí ya es muy frío para ellas. Existen 1,800 especies en México. En Ciudad de México hay 100 de ellas, ¿no? Entonces podemos encontrar una gran variedad de mariposas en nuestros cultivos y podemos como separarlas. Aquellas que son diurnas y que tienen colores más llamativos, se orientan de hecho por colores, ¿no? Por
señales visuales, mientras que las mariposas, que son nocturnas, se van a orientar por señales olfativas y tienen estos colores más opacos, ¿no? Como cafés. Ahora, vamos a hablar un poquito justo de hay algo en biología que se llama síndrome de polinización. Les decía que muchas de estas especies pues han coevolucionado, ¿no? Es decir, a la vez que evoluciona la planta, evoluciona su polinizador. Entonces, aquí vemos este ejemplo, ¿no? Del tamaño de la lengua de este murciélago. Un poco se queda como atrás de este círculo, lastimosamente, ¿no? Pero no sé si pueden observar la lengua que recorre todo este canal, ¿no? De esta lili y llega al nectario, ¿no? Entonces, y en su cabecita, si ven, se queda pegado todo el polen, ¿no? Entonces, él va por el néctar, pero mientras va por el néctar, pues, y va de flor en flor, va dispersando este polen. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito justo de estos síndromes de polinización y les decía que hay como convergencia, ¿no? A la vez que se desarrollan un tipo de una planta, también van cambiando estos polinizadores, ¿no? Quizá la planta empieza a ser como más restrictiva en cuanto a su flor, ¿no? Al tener como, por ejemplo, receptáculos mucho más internos. Entonces, la coevolución, por ejemplo, del colibrí sería desarrollar un pico o una lengua más larga. No es que lo hagan en el sentido lamarckiano, ¿no? Así solo porque intentan acercarse les va a crecer el pico, sino que más bien se van seleccionando esas especies, ¿no? Que en la diversidad tienen una lengua más grande y que les permite alimentarse de este tipo de plantas, ¿no? Entonces, bueno, la polinización por mariposas se llama psicofilia. Las mariposas prefieren las flores diurnas, es decir, las que abren en el día y que tienen estos colores como muy vivos, ¿no? Decíamos que las mariposas son atraídas son más atraídas en la cuestión visual, ¿no? Por los colores naranja, amarillo, rosado, violeta, son colores muy vivos, ¿no? Vamos a ver que las flores que polinizan las mariposas tienen un tubo muy estrecho, ¿no? Son estas que son como en forma de campanita, que están más alargadas y requieren de un sitio para posarse, ¿no? Generalmente prefieren flores que son más grandecitas para poder estar ahí. Ahora, las polillas, a diferencia de las mariposas, o que también son mariposas, ¿no? Pero que ya dijimos que son de colores más pardos, pues prefieren más bien por sus hábitos, van a polinizar aquellas flores nocturnas, esas que abren en la noche. Y a lo mejor no nos damos cuenta o pensamos, no sabemos si nuestra planta tiene flor diurna o nocturna, porque hay algunas que de hecho no, siempre las vemos cerradas, ¿no? Y son esas las que abren durante la noche. Entonces también es interesante, que vayan y se den una vuelta a su huerto, en la noche, ¿no? Para ver, cuáles son estas flores nocturnas. Generalmente son flores blancas y poco llamativas. Decíamos que las polillas son más atraídas por los aromas, ¿no? Suelen ser plantas con colores, más bien, como dice aquí, blancas, rosas muy claros, amarillos, muy tenues, pero suelen ser flores muy aromáticas, ¿no? Y también con estos tubos estrechos, ¿no? Porque van a permitir que la espirotrompa de las mariposas pues penetre hasta ahí, ¿no? Luego tenemos la miofilia, que es la polinización por moscas. A diferencia de las flores que son polinizadas por mariposas, estas flores pues también son diurnas. Estas moscas, ¿ya se acuerdan cuando veíamos el manejo integral de plagas? Decíamos que muchas de las moscas son atraídas por los colores amarillos, ¿no? Y por eso poníamos de pronto estas trampas de color, ¿no? Estas trampas cromáticas, pues sí, a ellos les gustan esos colores vivos, amarillo, naranja, rosado, ¿no? De estas flores diurnas, pero no tienen estos tubos alargados, ¿no? Son más bien flores poco profundas.
también estas moscas pues necesitan estos sitios para posarse. Es muy importante pues saber que nuestras plantas, como decíamos, van a traer a un buen de bichos a nuestro huerto, y no hay que pensar que porque llegan las moscas algo está mal, ¿no? Usualmente asociamos las moscas con procesos de putrefacción o con basura, ¿no? Sin embargo, muchas de estas moscas, muchas plantas son polinizadas por moscas, ¿no? Entonces, no pensemos que algo está mal, a menos que sí esté como muy, muy sucio y más bien hayamos dejado como restos de otras cosas, ¿no? A lo mejor si hay por ahí un gatito que se está haciendo popó en nuestras macetas, bueno, pensemos eso, ¿no? Pero en general, si las ven sobre las flores, pues no las intenten matar, ¿no? En realidad les están haciendo un favor. Hay unas moscas especializadas en la polinización que se llaman los sílfidos, no sé si los ubican, pero otra vez esta imagen no me quedó muy bien aquí en la presentación, pero si ustedes las ven de lejos, parecieran abejas, ¿no? Tienen estos colores como amarillo, amarillo con café, típicos de las abejas, algunas son como más negritas, pero sí, si las ves de lejos parecieran abejas. Sin embargo, ya cuando te acercas y puedes ver, por ejemplo, sus balines, ¿no? Sus alitas típicas de las moscas, pues ya dices, es una mosca, ¿no? Es un sírfido. Hay cerca de 6,000 especies de sírfidos en el mundo. Hay 331 especies en México, y en Ciudad de México, descritas en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ahí por en Ciudad Universitaria, pues se han descrito 32 especies, ¿no? Que son endémicas de Ciudad de México. Entonces, es muy probable que si ustedes tienen florecitas, se hayan encontrado con un sírfido por ahí. Pasando a las aves, ¿no? Quizá decíamos que los polinizadores más conocidos pues, son los colibríes. Hay 330 especies en el mundo de colibríes y hay 58 en México, 13 que son exclusivas de México, ¿no? Son endémicas, es decir, que solo están aquí, no están en ningún otro lado. En Ciudad de México se han reportado 23 de estas especies, ¿no? Entonces, a pesar de toda la debacle ambiental y de nuestro crecimiento, de nuestra mancha urbana, ¿no? En esta ciudad monstruo, pues aún conservamos una muy buena diversidad de polinizadores, ¿no? Tanto de insectos, decíamos, de sírfidos, de mariposas, de colibríes, ¿no? Y estos colibríes principalmente se alimentan del néctar, es decir, quieren ir hasta abajo, ¿no? Usualmente los nectarios están en este tipo de flores, pues hasta el fondo, no es que están muy a la mano, ¿no? Una característica muy importante de los colibríes es que pueden volar en todas las direcciones, ¿no? A lo mejor han visto videos donde vuelan hacia atrás, vuelan hacia adelante, vuelan hacia un lado, hacia el otro, ¿no? La polinización por colibríes se le llama ornitofilia, y generalmente, pues justamente por sus picos, prefieren flores tubulares, tonos contrastantes con rojo, amarillo, rosado. Ellos también son muy visuales, ¿no? Mejor han visto ya como este patrón. Aquellos polinizadores que están en el día prefieren flores más bien llamativas, son atraídas por colores, mientras que los polinizadores que son más bien nocturnos, se guían más por el olfato, más que por los colores, ¿no? Otra vez, en general son flores sin olor, no les gustan aquellas que llaman péndulas, que están como colgantes, y flores obviamente diurnas, ¿no? Los colibríes son animales diurnos, a diferencia de los murciélagos, ¿no? Los murciélagos, pues, hay más de 1,300 especies, y se han descrito 138 en México. En Ciudad de México se han reportado 4 especies polinizadoras. Igualmente se encuentran en todo el mundo menos en los polos. Vamos a hablar un poquillo de los murciélagos polinizadores, pero bueno, antes de ello, ¿qué comen los murciélagos? El 70% de los murciélagos son insectívoros, y eso es muy bueno porque pues se van a comer estos insectos que pudieran de pronto incrementar su número, ¿no? En sus poblaciones y volverse plaga. Entonces,
En ese sentido es un buen aliado el murciélago. Algunos de ellos son frugívoros y también, digamos, como amigo de la agricultura, pues nos ayudan porque van a dispersar estas semillas. Solo 3 especies se han reportado que son hematófagos y una de ellas se alimenta o come sangre humana, sangre de mamíferos. Pues también nosotros somos mamíferos, ¿no? Hay algunos poquitos que son carnívoros, que se alimentan sí, pues, de carne, pero son más bien como oportunistas, no es que ellos vayan y los cacen y luego se alimenten. 2 de ellos son piscívoros, es decir, que se alimentan de peces. Hay una especie que se alimenta de peces que es endémica de México. Y 36 especies de murciélagos son polinívoros, ¿no? Es decir, que se alimentan de polen. 12 en México y 2 endémicas de Ciudad de México, ¿no? De esas 4 que decíamos, que se han reportado. Los murciélagos polinizadores van a ver, a diferencia de una imagen que tengo más adelante, tienen estos hocicos largos, ¿no? Su trompita es como alargadita. Tienen lenguas extensibles, al igual que los colibríes. No sé si han visto algunos videos de colibríes, cómo sacan su lengüita, llegan hasta donde tienen que llegar, ¿no? En la parte del nectario, y luego se regresa la lengüita y se enreda, en particular la de los colibríes, y se enreda dentro de la cabeza del colibrí, ¿no? Porque pues parece que no tiene mucho espacio para el largo de esa lengua. Pues la lengua de los murciélagos polinizadores pues también es muy larga, ¿no? Podemos distinguir a estos murciélagos porque tienen dientes delanteros muy cortitos o ausentes, a diferencia, por ejemplo, de los hematófagos que sí tienen colmillos, ¿no? Se alimentan por la noche, ¿no? Pues todos los murciélagos son de hábito nocturno y son guiados por su olfato, ¿no? La polinización por murciélagos se le llama quiropterofilia. Prefieren flores largas, ¿no? Aunque ellos tienen que entrar, vean a esta florecita, en forma como de tazoncito, flores verticales, ¿no? Que les permitan llegar desde donde están, pues desde arriba, volando, ¿no? Y que tengan un cáliz grueso. El cáliz es esta parte de afuera de la flor, ¿no? En general son flores muy grandes. Imagínense el tamaño del murciélago comparado con un colibrí, ¿no? O sea, una florecita, pues digamos que sea como muy frágil, pues no podría soportar que este murciélago penetre, ¿no? En ella. Entonces, son flores en general muy grandes, con la estructura del cáliz muy fuerte. Y decíamos que en general este tipo de flores nocturnas pues son de colores más bien pálidos, ¿no? Sin embargo, son muy aromáticas, ¿no? Les gusta mucho el aroma a fruta, en particular cuando se quiere atrapar murciélagos, pues se pone fruta madura o en fermentación, como algunas de las trampas que vimos también para algunos de los insectos, si se acuerdan, y que abren en la noche, ¿no? Eh, Les decía que los murciélagos pues son animales grandes, ¿no? Si lo comparamos con un insecto, con un colibrí, y el polen que consumen de estas flores pues tiene un 40% de proteína. Entonces, realmente no necesitan ir a muchas flores, para obtener toda la energía, ¿no? Que requieren a partir de este alimento. Entonces, bueno, yo quiero hablar un poquito algunos de los mitos sobre polinizadores, ¿no? Los mitos, pues, tienen como estos dos componentes. Uno que es como fantasioso, ¿no? Que no necesariamente es verdad, pero que quizás se basan en algo que sí es real, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los mitos quizá que hayan escuchado de estos animales que hemos estado viendo, de los polinizadores, pues es que los murciélagos son vampiros. Entonces, ya vimos que sí,
Sí es cierto, sí hay murciélagos que se alimentan de sangre, que son hematófagos, pero no todos de ellos lo son, ¿no? De hecho, son muy pocos los que se alimentan de sangre, ¿no? Que las polillas están relacionadas con la muerte. Hay veces que si se encuentra una polilla en una casa, se dice, no, pues es que es un mal presagio, alguien va a morir, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, no necesariamente, ¿no? Que las abejas pican, pues sí, muchas abejas pican, digamos, pero no están pensando en ello, ¿no? O sea, no están ahí para picarte, sino que, pues más bien si tú las agredes, también si vas invadiendo sus espacios, pues entonces sí te van a picar, pero también hay esta otra parte de las abejas que no pican, ¿no? Les hablé de las abejas meliponas. Esta parte de que los colibríes sirven para atraer el amor es muy feo, ¿no? Empieza a poner en riesgo también, pues, sus poblaciones. Los murciélagos son ratones con alas, pues sí son mamíferos, igual que los ratones, a lo mejor tienen ahí cierto parecido, pero, pero mucha gente utiliza estas afirmaciones como para relacionarnos con la suciedad, ¿no? Y pues así, igual como se deshacen o le avientan la escoba al ratoncito, pues también se le avientan a los murciélagos, ¿no? Eso es muy feo, pues de por sí sus hábitats, pues los hemos estado destruyendo como para todavía agredirlos, ¿no? También se dice que los mexicas llegaron a Aztlán gracias a una mariposa. A lo mejor han escuchado este mito, ¿no? De una mariposa, también de un colibrí, que son acepciones de sus dioses, ¿no? Que es interesante también ver de dónde se basa estos mitos, ¿no? Hay otro que dice que sin abejas se acaba el mundo. Y bueno, sí es cierto, ya veíamos que las abejas son grandes polinizadores, sin embargo vemos que no son los únicos polinizadores, ¿no? Muchas de las flores que son polinizadas por abejas también son polinizadas por otros insectos. Entonces, no es cierto que se va a acabar el mundo, que ya no vamos a tener acceso a estos alimentos si no tenemos abejas, pero bueno, tampoco es una justificación como para eliminarlas, ¿no? Y seguir utilizando estos agrotóxicos que las afectan. Que los murciélagos comen personas y chupan sangre. Ahí pues sabemos que sí, ya dijimos, ¿no? Que sí hay algunos que chupan sangre, pero no comen personas, no podrían. Hay colibríes en todo el planeta, ya veíamos que no, ¿no? De hecho, están como muy orientados hacia el Ecuador. En el Ecuador es donde hay una mayor cantidad de colibríes y van disminuyendo conforme se acercan a los polos, ¿no? No les gusta el frío. Y las mariposas traen mensajes del más allá, es otro de los mitos. Con respecto a estos, a lo mejor los han escuchado algunos de estos, a lo mejor saben algunos otros. Sin embargo, yo sí considero que hay que, cuando nosotros escuchemos algunos de estos mitos y en general cualquier aseveración que ponga como en riesgo, ¿no? O que vulnere a otro ser vivo, pues debe cuestionarse, ¿no? Y debemos informarnos. Quizá no tiene mucho que ver, pero pues relacionado a esto está como las corridas de toros, ¿no? Uno puede pensar que son, pues que es cultural, ¿no? Que es una tradición que se lleva haciendo por muchos años. Sin embargo, pues hay que cuestionarnos si es válido o no mantener esas tradiciones, ¿no? Donde se involucra el maltrato a otro ser. Entonces, bueno. Respecto justo a las mariposas, ¿no? También los mexicas consideraban como las almas de los niños que visitaban la tierra desde el Tlalocan. Es importante también como ver de dónde vienen estas acepciones, ¿no? Les decía esto de los colibríes, ¿no? Que están en peligro porque la gente hace amarres y hechizos de amor y la verdad es que no, o sea, esto no creo que te ayude a mantener a una persona, ¿no? Vean este murciélago sí es de los hematófagos, si ustedes pueden observar, sus dientes son más grandes, puntiagudos, tiene estos colmillos, ¿no? Sin embargo,
pues también funcionan para controlar otro tipo de bichos, ¿no? Por ejemplo, ratones. Al final todos estos animales, no es que haya animales buenos y malos, ¿no? O que las abejas que tienen aguijones son malas, o estos murciélagos, vampiros, son malos, ¿no? Todos forman y son parte de los ciclos que son necesarios mantener, ¿no? Dentro de la naturaleza y son estabilizadores también de poblaciones. Entonces, bueno, al respecto del jardín de polinizadores, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues yo considero que el primer paso es que pues mejoremos nuestras ideas y creencias, ¿no? Quizá tenemos que reflexionar sobre algunas de las percepciones que tenemos, ¿no? Los sentimientos que tenemos hacia ellos. A lo mejor les decía, tenemos una situación traumática con alguna abeja, ¿no? Y no queremos atraer ningún tipo de abeja a nuestros huertos, y es válido. Y ya vamos a hablar de qué tipo de plantas vamos a poder poner en nuestros huertos para atraer, por ejemplo, insectos, para atraer mariposas, para atraer colibríes, ¿no? Desde ahí podemos ir diseñando también qué es lo que queremos atraer, ¿no? Pero sobre todo, pues, algunas de estas concepciones, ¿no? Parten desde la ignorancia, el desagrado, pues, o el miedo, ¿no? Que les comentaba. Entonces, eh, no sé, digamos que podemos ser un poco más abiertos, informarnos y ir avanzando en esto, ¿no? El segundo paso será evitar pues prácticas que afecten a las poblaciones de los polinizadores. Para ello pues hay que rechazar el uso de insecticidas sintéticos, ¿no? Ya decíamos que podemos hacer uso de nuestros insecticidas caseros, que son un poco menos agresivos con otras especies. Si vemos polinizadores como abejas, murciélagos en nuestra casa, eso quiere decir que se está generando o que vives en un ambiente no tan perturbado o que estás generando pues justamente estos refugios, ¿no? Que permiten que esta vida silvestre esté ahí, ¿no? Y más que asustarnos deberíamos estar pues como, no sé, orgullosos, ¿no? Agradecidos. Decíamos que hay que buscar el apoyo de especialistas, a pesar de que sea complicado, ¿no? Que nos atiendan, pero bueno, sí nos pueden algunos, pues ayudar a quitarlos de aquí, ¿no? Sin causarles un daño. Hay que evitar la destrucción de las áreas naturales en lo posible, ¿no? Y ayudar pues al reverdecimiento de algunas otras, ¿no? Porque finalmente pues eso va a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Si tenemos dudas sobre algunos hábitos, ¿no? De estos animales, pues hay que informarnos, ¿no? Ahora ya hay muchísima información. La SEDEMA tiene unas buenas guías, ¿no? Sobre polinizadores. Decíamos cuando escuchamos algún mito que justifique el maltrato, hay que cuestionarlo, ¿no? Investigar. Y el tercer y último paso, pues, es generar estos espacios para polinizadores. La siguiente sesión vamos a hablar un poquito más de qué componentes debe tener un jardín de polinizadores, ¿no? Pero les adelanto que, en general, queremos establecer la mayor diversidad posible, orientar este tipo de plantas hacia plantas nativas sería lo mejor, ¿no? Porque hay veces que creemos que no tiene impacto que tengamos una planta exótica, y sí está padre de pronto tenerlas, ¿no? Pero vamos a ver los beneficios de tener plantas nativas. Estos polinizadores pues no solo se van a alimentar del polen, del néctar que produzcan nuestras florecitas, sino también es importante tener bebederos para estos visitantes. Ya hablábamos de la importancia de tener una fuente de agua dentro del jardín, dentro de nuestros huertos, y además también generar refugios, ¿no? Eso va a ser importante también, vamos a hablar de eso. Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿no? Desde cómo planear nuestro jardín, qué tipo de plantas poner, de acuerdo a la paleta digamos, de colores, desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista de plantas nativas que podemos incorporar.
qué requerimientos necesitan, ¿no? Es parecido, pues, justo a lo que ustedes ya hemos estado viendo del huerto, ¿no? Hay que tener en cuenta sus necesidades de luz, del espacio, de humedad, ¿no? Las orientaciones, cuántas horas deberían tener de luz, todo eso que ya hemos visto de las plantas del huerto, pues obvio, también aplican para para nuestro jardín de polinizadores, este, y pues también cómo construir estos refugios, ¿no? Entonces es algo que vamos a ver la siguiente sesión.